57 años, esta pantalla se prendía por primera vez. Después de un largo proceso que duró 7 años entre la aprobación en el Parlamento y que Canal 5 salió al aire, un 19 de junio de 1963, la pantalla se encendía para no volver a apagarse. Hoy te invitamos a empezar a recorrer un camino que recuerda este Canal 5, esta televisión pública, aquel viejo 5 del Sodre, con la voz y la memoria de sus protagonistas. Y para empezar, Ignacio Suárez. Nacho, bienvenido, buenas noches, qué placer. Muchas gracias, un gusto reencuentro contigo y volver a mi casa. ¿Qué te genera reencontrarte con esas imágenes que veníamos recién? Muchísima emoción, mucho agradecimiento. Yo decía que vine a la Televisión Nacional con mucha aprehensión, venía de los canales privados, había empezado a trabajar en el 10 hace muchísimos años, después 4, y hicimos un productor independiente que un día me salió a buscar y me encontró después de mucho tiempo. Comenzamos un programa que se llamó Integración, duró poco, como era ley en aquellos años. Y luego con las otras propuestas sentí una cosa maravillosa, que era estar en el país, estar en el interior del país. Tuve oportunidad además de acompañar a los directores de la época a la inauguración de repetidoras y veía carteles que decían bienvenidos Canal 5. En la frontera, tanto argentina como brasileña querían ser uruguayos. Quizá a diferencia de una Montevideo que siempre fue un poco agringada, ¿no? Por lo tanto, el enorme compromiso de saber que estaba hablando para mi gente, yo soy del interior. Sosteniendo aquello de que por suerte la mayoría de los montevideanos somos del interior. Entonces volver al interior, intentar equilibrar esa diferencia de posibilidades que siempre hubo entre los ciudadanos porteños de Montevideo y el interior del país fue una experiencia absolutamente maravillosa. Recién veíamos la presentación de Un día en la vida. ¿Cuánta gente entrevistaste? ¿Tenés no, claro? Idea, Porque fueron... muchísima gente. Bueno, ahí habían algunos personalidades de todas las disciplinas, ciudades enteras, personajes históricos. El primer entrevistado del ciclo fue ni más ni menos que Obdulio Varela. Recordada entrevista. El viejo negro jefe cuando no daba entrevistas y no quería. Claro. Entonces fue una experiencia. Tú sabes que en periodismo hay varias versiones de un mismo hecho y quizás las más ricas son aquellas las que no están al aire. Toda la entrevista previa, toda la charla con Obdulio fue maravilloso. Y el segundo programa, que iba a ser el primero, pero por razones técnicas no pudo ser, fue ni más ni menos que al jefe, al otro jefe que nos sigue guiando, don José Artigas. ¿Sabes qué? Yo pensaba, ¿no? En tu caso, además, tenías la ventaja de ese tipo polifacético, urbano, poeta, comunicador, que tenía mucha calle y que supongo que también para romper ciertos hielos y ciertas barreras que puede generar una entrevista, eran un facilitador. Cuando yo le golpeé la puerta al negro jefe, a Obdulio, había encontrado, por casualidad, porque yo estaba haciendo unas entrevistas para el diario en el que trabajaba, para El País en esa época. Me he encontrado con Víctor Hugo Morales, con Franklin Morales y con otros importantes colegas de deporte. Que me dijeron, ni llegue, dice, el señor es un periodista francés que vino a hablar con él. Y me dijo que sí y ahora no. Y yo le golpeé la puerta y le dije que había venido a tomar un vino con él. Claro. Y el viejo zorro no me abría. Y me sacó un vino a las 4 de la tarde, un vino tibio, en aquellos vasos de té altos, y me lo dejó para que lo tomara.
Entonces yo empecé a tomarlo. Había que bancar. Sí, claro, el cameraman, el fotógrafo, la gente que venía conmigo que decía, este viejo nos va a matar, que vamos, no. Y yo le golpeé de nuevo la puerta, pero con el puño. Así, le dije, el segundo vino, lo tomo adentro, rompo la puerta a patada. Pasá. Bien, te ganaste claro, lograste sí. ese clic. Y con el otro, y con la heroína de la casa, que era doña Cata, su mujer. La otra heroína pre y post Maracaná. Maravillosa. Claro. Vamos a compartir un pedacito de una entrevista para que sobre todo los que no lo vieron vean un poco de aquel estilo y también los que lo vieron tengan ahí un golpecito en el corazón. Con mucho gusto. ¿Y cómo eran aquellos instantes en aquella casona? Que aquella casona era un sueño. Yo a veces pensaba esto, por algún lado la vida me tiene que sacar cosas o hacerme sufrir, por lo que me está mimando en mi niñez. Y yo le agradezco a Dios que me haya dado cuenta de eso mientras ocurría. Porque ahora No se trata de la mentirita de recrear la infancia, ¿no? No. Era que yo veo que los chicos ahora llegan a la casa y se ponen el televisor. Y ven o el ratón Mickey o el Chavo del Ocho, que yo también lo veo, o todo lo que tú quieras. Pero en aquella época no había televisión. Pero Alberto Muñoz, del campo, el arquitecto, hermano de mamá, que también vivía en esa casa, que era casado y tenía una hija, Lola, que nació en el único hueco de la zorrilla que nos llevábamos todos 2 años, y hubo un hueco de 4, nació Lola en el piso de abajo. Y una casa clánica, ¿no? Es decir, padres, hijos, tíos, sobrinos, primos. déjame que te haga lo de los cuentos. ¿Quién me venís con televisión? De tarde, Alberto, mi tío, que era un arquitecto, nos contaba cuentos. Nos contaba cuentos y lo oíamos así, mira. Y luego decíamos, che, llegó Tototo, le decíamos, llegó Tototo, que nos va a contar un cuento. Y era la función. Era la función. Pero qué cuentos. No nos faltaba nada. No teníamos necesidad de prender la tele en un aparato eléctrico. Venía, se sentaba ahí y nos contaba cuentos. La gran China Zorrilla, que vos tuviste, no por Montevideo, pero sí por el interior, también aquella experiencia de una infancia sin tele en el interior y un Montevideo después al que te integraste de tal forma que el que no sepa tu pasado dice, este tipo vivió acá, nació acá, sí, salió de acá. Fui aceptado por la ciudad. Yo, decía Liber Falco sobre Montevideo, madre cruel. Conmigo fue un poco cruel al comienzo, como lo haces con todos, pero luego me aceptó, me abrazó, me adoptó. Cuando tuve el privilegio de ser designado ciudadano ilustre de Montevideo, lo primero que dije, yo no soy de acá. Si vos no sos de acá, ¿quién es? Claro. Pero una vez, estando en Buenos Aires con Hugo Guerrero Martínez, me dijo en una entrevista, en aquellos programas, el show del minuto, que duraba toda la tarde, decía, vamos a ayudarle a los porteños a que se den cuenta de la ciudad preciosa que tiene. ¿Qué cosas te impresionaban cuando llegabas de niño a Buenos Aires? Y yo dije, mira, a mí me impresionó confirmar que los buzones eran carmines como en el tango. Yo ya lo sabía por el tango. Hay muchas cosas que nosotros ya sabemos y que luego en el contacto directo o indirecto con los hechos nos damos cuenta de que sí lo sabemos. Me pasó con Montevideo. Montevideo, yo vine a las luces de Montevideo, como todos los que venimos del interior. Bueno, vos contás que no había luces de neón no había luces en tu pueblo y fue de las cosas que más te impactó cuando llegaste. Claro, porque era en las inundaciones del 59. Era terrible, era un mundo muy parecido a del cual estamos saliendo de la pandemia, porque era un mundo fantasmático, oscuro, con los soldados a caballo por las calles, las colas para comprar las cosas, es decir, era terrible. Pero poco a poco me fui amigando con la ciudad y algunos dicen que soy una especie de poeta montevideano. Claro, porque además... Horacio Ferrer decía eso, yo soy quizá el poeta de Buenos Aires, pero vos soy el poeta de Montevideo. Porque además reunís una condición, que en este caso de las entrevistas también supongo que debe haber rendido mucho, y es esa condición de que no quedás fuera de foco ni en el barrio, ni en el arrabal, ni en la intelectualidad. O sea, te podés mover en ambos márgenes cómodamente, que no todo el mundo puede. Sí, quizá el modelo fue Artigas, ¿no?
Yo desde la escuela sentí que, de la escuela Ramírez de Rocha, sentí que decían eso de Artigas, y que era tan ciudadano como campesino. Y bueno, yo tengo dos vertientes muy importantes desde el punto de vista cultural, la parte libresca por el lado de la familia materna, que eran docentes, muchos, y la parte de la cultura de la sangre por mi familia paterna. Es decir, yo creo, como decíamos con Rubito Lena, que hay una sola cultura, no hay una con mayúscula y con minúscula. Pero a propósito de lo que tú decís, este mismo programa con China Zorrilla fue presentado por Maxi, mi hijo, y por otro, el cineasta que lo hizo en algunos canales, y no solamente no sabían quién era Nacho Suárez, sino que me parece que tampoco sabían quién era Chino Zorrilla. Claro, estoy hablando de los yernos, ¿no? Claro. Qué duro, porque... De los que vinieron después. Claro. Del recambio. Sí, y sobre todo los que heredaron aquello que me decían desde el comienzo, de los años 60, que me decían en todos los medios, déjese de joder, Nacho, con eso de la cultura, que la cultura no vende. Hay que darle mierda a la gente, ¿no? Claro. Nosotros creíamos todo lo contrario. Y este canal, especialmente este canal, entendió también lo mismo. Nunca tuve que traducir, más allá de los cambios administrativos, nunca tuve que traducirle nada a los directores y siempre entendieron qué era lo que estábamos haciendo. Contame un poco de Estudiantina y de Cámara Abierta. Bueno, Cámara Abierta fue un ciclo, en realidad Estudiantina, la segunda parte de Estudiantina la empezamos a hacer acá, veníamos del 12, con el apoyo en su momento fundamental de don Carlos Scheck, del diario El País, con Mundo Color, El País y Tele2 y Panamericana. Y bueno, y después pasamos aquí y para mí fue un golpe terrible, me pareció que iba a ser espantoso, llegamos a hacerlo acá en este estudio en algún momento. Por un problema técnico, un día tuvimos que hacer 2 horas de una sola toma, porque no se podía, si parábamos se cortaba. Y en la época se sentía llover en los estudios del canal, ¿no? Y aprendí muchísimo y agradezco mucho esa experiencia porque fue fantástica. Sobre todo eso, la llegada al interior, que era una de las cosas que más me importaba. Y luego, Cámara Abierta fue un ciclo para el tratamiento de los grandes temas nacionales, donde había un representante a favor del tema, otro en contra, y de alguna manera el jurado que eran los televidentes. Entrevistaste a cientos de personas, muchos que todos soñaríamos entrevistar, muchos que muy pocos se entrevistaron, como el Che. Con el Che fue una experiencia muy, muy especial porque yo lo conocí en la azotea con Aedo, con Eduardo Víctor. Cuando vino en aquella visita famosa. Mate histórico, que en realidad fue un acontecimiento que pocos conocen, pero que está en la historia, o que debería estar, que es Aedo de alguna manera iba a ser un intermediario entre el deseo del comandante Guevara de hablar con el presidente Frondizi argentino, Arturo Frondizi. Y ya estaba trazado un itinerario y un grupo de militares argentinos se enteraron de ello. Y bueno, y tuve de alguna manera la responsabilidad de transmitirle a Guevara que iban a cambiar el camino porque lo iban a matar. Entonces, bueno, después de experiencias de ese tipo, es más fácil hablar con la gente, sobre todo si le ayudas a salvar la vida, ¿no? ¿Y cómo te manejabas en ese contexto? Porque le tenía que sacar jugo a una entrevista, pero al mismo tiempo estar atendiendo cosas tan importante como, che, o cambiamos la ruta o lo pueden matar. Sí, yo creo que todo fue una experiencia. Nosotros que no hemos tenido formación académica en estas cosas, vamos recibiendo de la vida la enseñanza. Y yo creo que en ese sentido un tratamiento intensivo que tuvimos, una formación intensiva, para mí fue la Cofradía de la Luna, viejo programa de la radio, donde tenía que estar buscando, hablando, desdoblando la cabeza para pensar si colocabas mal una coma ya te estaban jodiendo, qué tema iba a colocar el operador de la pila que estaba buscando arriba de la mesa cuando terminaba de decir la frase que todavía no ha empezado. Y entonces, y atender a la gente que estaba. Estudiantina también, porque yo tenía que hacer un programa en el Odeón para el teatro, para la radio y para la televisión. De tal manera que había un espectáculo en vivo y luego hacer coincidir idiomas diferentes, el idioma radiofónico o el idioma televisivo, por ejemplo. Entonces, la exigencia creo que ha sido lo que me ha permitido desdoblar la cabeza. Dicen que Napoleón podía hacerlo en 4 pistas. Yo llegué en 6, yo llegué a 4, 3 y medio. ¿Cómo es sentarse ante tipos como ese, más allá de que te caiga mejor o peor,
un tipo pesado de la historia, porque una cosa era vos conocías a muchos de los intelectuales de nuestro país y tenías como ya un camino hecho a la hora de sentarte. Por esa misma experiencia. Pero ¿cómo te sentabas con un tipo así bueno, de pesado? En el boliche tú tenías que determinar, en aquellos viejos boliches, ¿no? Tenías que determinar dónde estaban sentados los tigres, cuál era la mesa de los tigres. Llegar a esa mesa, pero además que te dejaran sentarte. Ocupar un lugar y que no te corrieran. Claro. Entonces ahí empezaba a descubrir en la charla posterior que somos tan iguales unos como otros. Entonces, y que a veces el personaje histórico lleva ese peso tan grande que a veces necesita... Mira, en esta rodilla y en este hombro han llorado muchos personajes históricos, han llorado muchos monumentos. Los monumentos no lloran, la gente sí. Entonces, cuando uno empezás a darte cuenta de que el entrevistado, por más histórico que sea, es tan hombre como tú, tan ser humano como tú, con tantos miedos, con tantas ilusiones, con tantos sueños. Un día le dije a Macunaíma, que se mudó para nuestros corazones hace escasos días, cuánta tristeza tiene que haber detrás de esa risa. Y detrás de un gesto histórico, a veces hay un nenito triste o una niña avergonzada. Aquello de Garrick. Aquello de Garrick. De reír llorando. Entre otras cosas, sí. Nadie es más que Naides. Nosotros venimos de esa formación. Nadie es más que Naides. Hablando de sentarse en el boliche, de ganarse el respeto y de conversar de igual a igual, a la vuelta de la tanda me gustaría que me cuentes aquella anécdota de la noche que Citarrosa te pidió para cantar los boliches. Ah, qué bueno. ¿Puede ser? A las 5 de la tarde. Ya seguimos con Nacho Suárez. Otra vez los boliches no... Contame de aquella llamada por teléfono, Nacho, quiero hablar contigo, te tengo con esa cosa como seria que tenía Citarrosa, Sí. tengo que hablar un tema importante contigo. ¿Y cómo fue el derrotero ese? Sí, cuando él quería hablar de algo importante ponía su mejor voz de locutor, ¿no? Claro. Que era. Sí, lo fue en El Espectador, entre Claro, otros. Espectador, junto con otro enorme poeta, Salvador Puig, que eran las voces del Espectador en ese momento. Y yo le había conocido al flaco hace muchos años con una barra maravillosa que tenía, que es la del Chinofón, en una vinería que tenía el negro Yamandú Palacios con Oscarito del Monte, que se llamaba La Chimba, en un viejo boliche montevideano de Tristán Narvaja y Cerro Largo, que se llamaba La Cucaracha. Imagínate cómo era el boliche. Todo marketing. Claro, sí, La Cucaracha. Luces modernas, indirectas, logradas con una funda de damajuana, un envase de damajuana dado vuelta. Claro. Esa era La Cucaracha. Bien. Y en una noche de mucho frío había un flaco con el pucho así en el clavijero, el humito, con un pantaloncito de verano, un busito raído y una bufanda atada así como pañuelo, como la foto de Liber Falco. Sí. El flaco Citarrosa cantando canciones españolas. La hija de don Juan Alba dicen que quiere meterse a monja, para empezar. Para arrancar. Y de ahí nos hicimos amigos porque nos hermanó un poeta maravilloso, hermanador, como todos los poetas en serio, que es César Vallejo. Claro. Y entonces un día me llama, porque yo tenía un bulinazo maravilloso en el Hotel Colón, donde ahí te puedo contar cosas imponentes de aquel Montevideo. Y había ido a comer los domingos con los viejos en Carrasco y me llama por teléfono. Había estado hace unos días atrás con Enriquito Estrázulas. Y mi hermanita me dice que posiblemente fuera el flaco aquel que había venido esos días. Y me dice que quería encontrarse para hablar de algo muy importante conmigo. Si podía estar a las 5 de la tarde en el boliche que se llama el Bolívar, el Bolívar le decimos nosotros, que todavía está abierto con otro nombre, con la misma mesa y me siento en el mismo lugar, en el Candil se llama en Paraguay San José. A las 5 de la tarde llego, ya estaba sentado en una mesa que daba hacia la ventana de Paraguay. A las 8 de la mañana el otro día, después de que pasó un pueblo por ahí, el BBC. Porque además dicen que la gente venía, se sentaba, mandaba la vuelta y él seguía. mandaba la vuelta y tomaban Claro. una y se iba. Pero además hablábamos de todos los temas que te podés imaginar. Es decir, Actualidad, discutimos cultura. de política, de filosofía, de poesía.
Bebe Serminares, Yamadú Palacios, Daniel Biglietti, José Carvajal, qué sé yo, el pueblo. Estaba la Alianza Francesa cerca, la Alianza Americana, Agadu, Sudey, pasaron todo. Claro, un circuito cultural. Total y absoluto, era Montevideo, era así. Entonces los boliches eran así, los boliches en serio. Entonces al otro día, de mañana, mamá, otra pata, te puedes imaginar, ya con las sillas dadas vuelta. O sea, de aquel 5 de la tarde hasta la mañana. Hasta la mañana, levantando las pies para que baldearan y nos separamos. Él por San José para el centro y yo por Paraguay para 18. Cuando estaba ahí a la altura de Paso de la Música, a mitad de cuadra, siento que me llaman con nombre y apellido. Y mi ídolo era el Flaco de Tarrosa, que venía y me saludó. Y nos saludamos como si no nos hubiéramos visto. Y la gente, claro, de mañana ya iba a trabajar y nosotros veníamos de chupar toalla. Claro. Entonces pensaba que nos íbamos a pelear. Y me pregunta, es decir, ¿qué le diría yo en caso de que él me preguntara para grabar 3 temas que nosotros ya habíamos hecho con Yamadú Palacios, de un disco, long play, como se llama entonces, que se llamaba Poeta al Sur. Y le dije, mira, yo te diría lo mismo que tú le hubieras dicho a Gardel si en una esquina de Buenos Aires te pide para cantar 3 temas tuyos, porque vos, para mí, flaco, sos Gardel. Y te vino un texto que escribí sobre eso diciendo, y nos dimos un abrazo que dura todavía. Excelente. Como duran todos los abrazos con todos los hermanos que la vida me ha dado. Yo lo único que... Yo hago estas cosas que hago como una forma de devolver, aunque sea parte de lo mucho que este país, esta gente, mi gente, y estas circunstancias históricas por las que hemos tenido que pasar, me han dado. Nosotros veníamos con la misión de cambiar el mundo. Para nosotros la patria era el mundo entero. Y queríamos que el mundo fuera mejor después de nuestro paso. Algunos lo han logrado, nosotros seguimos intentándolo. Aquel Canal 5, del que vos eras parte y protagonista. Con mucho orgullo de mi parte. Nos contabas, o le contabas a la producción, que tenía algunos pilares muy destacados. Por ejemplo, Sergio Puglia en aquella época. Pues nosotros teníamos una especie de club de las 21 horas, que eran, digamos, los programas que tenían cierto rating y que además estábamos compitiendo con los canales privados, que no se lo perdonaron nunca a Canal 5, por otra parte. Y Espartaco, la historia de Espartaco sigue funcionando todavía, ¿no? Pero Espartaco sigue tirando piedras, ¿no? Y entonces estaba, a esa hora estábamos, los que competíamos, diríamos, estaba Raquel Darwech, mi querido amigo, un día que cuando me corrieron de Canal 4, como me han corrido a todos lados, salió a cámaras a decirle al director del canal si sabía lo que estaba haciendo, ni más ni menos que el director histórico de Estadio 1. Sánchez Padilla. Sánchez Padilla, querido Sánchez Padilla. Estaba Sergio, y bueno, y eran los programas que estábamos ahora. De los 3 vamos a hablar, pero empecemos compartiendo cómo recuerda Puglia aquella época. Ah, qué bueno. Creo que fue la mejor escuela de mi vida desde el punto de vista de televisión. Porque hacer televisión en las condiciones que se hacían en el canal, tratando de mejorar la imagen de la pantalla, darle a la pantalla un alma que no tenía, y además de eso, practicar lo que yo creo que es fundamental en un medio que pertenece a todos los uruguayos, que es el pluralismo, a mí me parece que fue absolutamente la mejor escuela. Yo me acuerdo de tener las discusiones más grandes con líderes políticos, hablando sobre política, tanto sean de izquierda, blancos, colorados, amarillos o verdes, directamente en las pantallas del Canal 5. Y a mí nadie nunca me bajó una dirección o una línea diciéndome tenés que ir por este camino. Todo lo contrario, yo creía y sigo creyendo en el pluralismo. Parte de aquel canal que hacía roncha, digamos, y que competía con las mañanas, con las tardes y con las noches de otros canales. Sí, este canal tuvo privilegios impresionantes, porque entre otros amigos yo tuve un señor llamado Francisco Espínola, don Paco Espínola, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía un pequeño, después de haber participado inicialmente, debutando en un programa en Canal 10, había quedado con 5 minutos, no sé, 10 minutos. Y cuando lo corrieron a don Paco de acá, a él también, son los lujos que se puede dar este país, ¿no?
yo le ofrecí mi lugar en Canal 10. Y cuando se enteraron, me corrieron a mí también. Bueno, claro. Ahora, ¿viste todos los nenes que has nombrado y no nombramos a Juseca ni a Benavides? O sea, la cantidad de gente con la que has interactuado que ha sido hacedora, sin duda, de la base cultural de este país. Ah, sí, claro. Yo vengo, de alguna manera, de compartir la mesa, a veces con muchas discusiones, con la generación del 45. Pero estoy hablando de gente que de pronto la mayoría de la gente no los ubica allí, como Maneco Flores Mora, con Luis Gambardella, un maravilloso poeta, Desnuda Voz, se llamaba un libro que una vez me dedicó y que yo tengo con tanto cariño. Don Paco Espínola. Don Paco Espínola me llamó al canal porque yo hablaba de él. Alguien le había dicho que yo hablaba de él. Y entonces me llamó al canal y dos asistentes que había en el Canal 10, Pedrani y Juancito. Pedrani atendió en el corredor del canal, estaba un teléfono en la pared. Ay, dice, hay un señor que te llama, pero hace como media hora. ¿Y seguía esperando ahí? Sí, cuando voy a colgar, hola, yo quería hablar con Suárez. Y sí, perdón, mire, el asistente se olvidó, me acaba de decir, pido mil disculpas. ¿Qué puedo hacerle? ¿Quién habla? ¿Y quién habla? Espínola. Perdón, ¿qué Espínola? Paco Espínola. Y ahí empezamos la amistad con Paco Espínola, ¿no? Recién hablabas de Raquel Darwech, también como protagonista de aquella claro. época. A ver cómo la recuerda. En la Sed del Agua siento que tengo que, de alguna manera, hacer editoriales, o sea, avanzar un pasito más, Y entonces, en la época en que no estaba Instagram, ni Twitter, ni esto, pero estaban los mensajes de texto, nosotros, contabilizados por Antel, teníamos así, saturábamos. Teníamos audiencia, gente que paraba sus actividades, se sentaba con amigos o con colectividades de maestros o esto, lo otro, a mirar el programa. Y además, ¿sabés qué? Era un programa donde algunos sociólogos lo estudiaron muy bien, porque tenía una rara característica. Si bien era político y digamos, social o cultural, era visto por toda la familia. Era una cosa absolutamente única. Porque hoy tú ves que un programa político, por ejemplo, no lo ven los chiquilines. En esa época, por eso tenemos los adultos jóvenes como tú y como todos los que están, que son pensantes. No por mí, sino porque eran familias que integraban a los chicos, a los hijos, a este tipo de periodismo. Decía Raquel Darwech, aquel programa político o aquellos programas políticos los veía la familia. ¿Cambiaron los programas políticos? ¿Cambió la política? ¿O cambió la gente que hoy, por ejemplo, capaz que un chiquilín de 18 o 20 años no te mira un programa político? Cambió la política y muchos políticos no se han enterado todavía. Ese es el asunto. Cambió el país y todavía hay uruguayos que no se han enterado. Cambió el mundo. La pandemia, el virus, es una patada en el tablero. Ahora hay que reacomodar las piezas. Y si las ponemos en el mismo lugar, nos va a pasar lo mismo. De tal manera que a lo mejor lo que está pasando es que quienes tienen la responsabilidad de elegir, de decidir en los medios de difusión, no están enterados de que el país cambió. Ahora, ¿y la tele no nos cambió? ¿No se desactualizó un poco de los cambios del mundo también? Pero absolutamente, por eso le va como les va. Por eso las nuevas tecnologías le están pasando por arriba a los canales de aire, que todavía sigue con la mentalidad aquella de que la gente queda a la mierda, y no cultura. Por aquello que decíamos con el don Rubito Lena, cultura es todo lo que hace el hombre. Shakespeare, Cervantes, los griegos y las tortas fritas cuando llueve, que también es un hecho cultural. Entonces, si los tipos se olvidan de que los uruguayos hacen tortas fritas cuando llueve, se olvidan del Uruguay. Y entonces siguen pensando, porque acá en una época los canales privados importaban carísimo a genios argentinos, que todos creían, los cameraman creían que eran buenísimos porque los puteaban por cámara 1, te dije, hijo de puta. Eso decían los porteños. Entre ellos venían tipos muy buenos como José Pedro Boiro, que yo, o el director negro. Pero
pero los otros eran todos cameleros, pero les pagaban carísimo porque eran argentinos. Y todavía ese criterio de colonia lo seguimos teniendo. Sin embargo, el mundo sigue generando nuevas formas de comunicación y algunos canales de aire no se han enterado. Este canal además siempre tuvo, me parece, y lo sigue teniendo, una fuerte penetración en el interior, que antes del cable solo la tenía Canal 5. Pero claro, y además era el canal del descarte. Cuando la gente se aburría de las basofias que pasaban en los canales privados, a ver qué hay en Canal 5. Pero en una época donde primero se ponía Canal 5 a ver qué había. Bueno, eso yo creo que se puede recuperar. Es más, me parece, intuyo que hay una actitud de respeto hacia el canal y por lo tanto hacia la gente. Yo decía en cámara, decía, mis amigos, buenas noches, bienvenidos, bla, bla, vamos a contar historias de vidas. Ahora lo escucho por la radio, un programa que dice historias de vida también. Y yo explicaba las historias de las vidas humanas, pero también las historias que la televisión le debe a las vidas que la sustentan. La televisión no es ese aparatito, ni este microfonito. Es la gente, lo que estamos acá y lo que están del otro lado. Si no hay un vínculo entre nosotros, la gente, ¿va a haber un vínculo entre las máquinas? ¿Entre los aparatos? No. A la vuelta de la tanda vamos a hablar de ese Estadio 1 que vos nombrabas como pilar de aquel canal y de alguna anécdota me prometiste de fútbol, o vinculada al fútbol y a la cultura, que es parte de... Sí, claro. Ya seguimos con Nacho Suárez repasando o recorriendo parte de la historia del canal. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul. Otro gran personaje, ¿no? Sánchez Padilla. Sí. Es un personaje muy querible, discutido, obviamente, ¿no? Pero un protagonista, un hombre que yo lo vi, entre otras cosas, guapear cuando era juez, contra una tribuna entera de básquetbol. Y es un personaje, yo soy muy agradecido. Yo insisto mucho en aquello de que la única manera que he encontrado de intentar vivir en estado de gracia es ser agradecida. Y yo recuerdo aquella vez que salió a cámara, me dio un abrazo y salió. Y le dijo al director, al dueño del canal, al permisario, porque se creen los dueños, pero no son, ¿viste? Son como, no hay ninguna diferencia entre un medio de comunicación y un puesto de venta de chorizo en la Rambla. Es un permisario. El asunto es que nosotros creemos que son dueños. Y entonces le hemos permitido, y los poderes circunstanciales también, hacerlos creer que crean que son los dueños de la comunicación. Y no son. Aquel Sánchez marcaba opinión, marcaba tendencia. O sea, aquella época de Estadio 1 era una opinión muy escuchada. Porque sí. Además él era muy directo y muy franco. Sí, un tipo con el que de pronto podíamos discrepar políticamente mucho, pero era un demócrata en serio en la medida en que además respetaba muchísimo la opinión contraria. No la misma, la contraria. Claro. Y yo siempre recibí un respeto muy grande, profesional y personal, parte de Sánchez Padilla, ¿no? Quiero aclarar que obviamente intentamos conversar con Sánchez Padilla, pero esta coyuntura tan particular del COVID, la edad que tiene, nos impidió esa charla. Con algunos amigos podríamos perfectamente hablarlo con Sánchez Padilla, o haberlo hablado. Si nosotros que hemos estado en la primera línea de fuego en muchos lugares, jamás imaginábamos que íbamos a estar solo por la edad. Claro, o que un bichito iba a generar todo esto. Sí. A tipos que vivieron épocas muy complicadas, estuvieras donde estuvieras. Sí, es una gran lección de humildad, ¿no? Una enorme lección de humildad. Yo creo que nosotros los que venimos del mar,
de la mar allá de Rocha. Tenemos de entrada una lección importantísima de nuestra pequeñez y de nuestra grandeza. Entonces yo creo que el bichito tan chiquito, supuestamente es un virus, ¿no? Nos permite medir nuestra propia dimensión. A veces nos creemos más grandes y más importantes de lo que somos. No pudimos hablar con Sánchez Padilla, pero sí con Silvia Pérez, que fue parte no solo de Estadio 1, sino de otras partes de este canal. Estadio 1 era un programa varonil sobre todas las cosas, porque nunca había habido una mujer antes que yo. Yo empecé en el 2000, Julio me llamó un día por teléfono y me dijo: quiero integrar una mujer al grupo Estadio 1 y creo que tenés que ser vos. Y yo no me veía en esa mesa donde estaban Lalo Fernández, Ariel del Bono, él que golpeaba la mesa como un loco. Y yo me parecía que no era lo mío, que en realidad a mí me gusta mucho más entrevistar que opinar dentro del periodismo. Le dije que me diera una semana para pensarlo. Me volvió a llamar a la semana, le pedí otra semana, hasta que Jorge Sabia, que era entonces mi jefe en el diario El País, me dijo: vos estás loca, en este país no hay laburo, te están ofreciendo un trabajo, andá, sentate ahí y decí lo que pensás. Y fue lo que hice los casi 20 años que trabajé en Estadio 1, que siempre le reconozco a Julio que vos podías estar de acuerdo o no con él, pensar igual que él o no, pero en la mesa de Estadio 1 podías decir lo que quisieras. Y hay una anécdota graciosa porque él sacó un aviso de prensa el día que yo empecé, que decía: a lavar los platos o algo así, y estaba mi foto, algo que las mujeres a lavar los platos. Y yo ese día, el primer día que empecé, llevé un delantal, como diciendo, bueno, si hay que lavar los platos, hay que lavar los platos. Y Julio era un loco de atar, ¿no? Ya con los años se fue aplacando y fue cambiando un poco su estilo, o sea, ya no era aquel que se levantaba y hacía una locura, abría un paraguas, tiraba un libro, golpeaba la mesa. Él con los años también fue cambiando. Nunca tuvimos mucha conciencia de estar participando en un programa que tenía el récord Guinness, para nada. Sinceramente disfrutábamos mucho de Estadio 1, tanto cuando se hizo en la casa de Julio como después en el canal. Disfrutábamos mucho de reunirnos los lunes con esos compañeros. Yo fue lo que más extrañé cuando Estadio 1 se terminó. Silvia reiteraba un concepto que dijiste vos antes. Julio podía pensar distinto que vos y vos que él, pero en la mesa de Estadio 1 lo podías decir. Sí, absolutamente. En la mesa o fuera de la mesa, eso es lo importante, ¿no? Si no, claro, no era para la tele, nomás. No era para la tele, no. Él es así, perdón. La tele no puede aguantar, los medios de comunicación, la radio, la televisión, son grandes lupas. No puedes inventar una mentira y mantenerla mucho tiempo. No podés inventar una mentira. La gente pensaba que Julio Sánchez Padilla era un personaje. Bueno, yo te iba a preguntar, ¿cuánto había de personaje en ese calentón, en ese tipo, y cuánto había de él en la vida cotidiana así? La comunicación tiene sus reglas, tiene es una disciplina. Tan es una disciplina que a los que no lo saben les va como les va. Inclusive a los directores de los canales. Están de turno los directores de los canales. Hay determinadas cosas, es una interpretación. Y de alguna manera es una forma de actuación. La cuestión es que un actor no puede mantener una obra solamente con su oficio. Tiene que tener un personaje, tiene que tener un protagonista, tiene que tener una personalidad, tiene que tener un mensaje, tiene que tener un clima, tiene que tener algo para transmitir. No puedes transmitir solo oficio. Pasaba con Sánchez Padilla como ha pasado conmigo. Una señora me decía: usted es una de las pocas personas que entran a mi casa sin gritarme. ¿Por qué? Porque la televisión te gritaba, te imponía: compre acá, vaya para allá, venga para acá. Y nosotros, claro, primero no teníamos esa voz, ni queríamos tenerla. Y segundo, que teníamos un estilo que era el de charlar. Mucha gente me juraba que nunca iba a hablar de algo y que por favor no fuera a preguntar sobre ese tema, y terminaba hablándolo. ¿Por qué? Porque era una charla entre nosotros, como lo estamos teniendo ahora. Yo estoy hablando contigo. Sé además que hay muchísima gente que nos está escuchando. Es la otra persona que nosotros sentamos a la mesa. Claro. Entonces, Sánchez Padilla utilizaba recursos de comunicación. Muchas de sus calenturas de pronto no eran tan intensas, pero él sabía cómo hacer. En la televisión, durante un tiempo, uno sabía que el televidente medio tenía
a nivel masivo tomado, ¿sí? Tenía un lapso de atención y que luego iba decayendo la atención. Entonces yo, cuando hablaba contigo en Un día de la vida, en determinado momento miraba la cámara y le decía, lo que Gonzalo está diciendo es aquello que dijimos al comienzo. Lo que tú lo enfocabas de nuevo, digamos. Y entonces la persona que se estaba como posiblemente aburriendo o bajando la atención, se integraba de nuevo a la charla. Lo que puede pasar una charla de verdad. Sí, claro. Es una charla de verdad. Lo que sucede es que nosotros además la proyectamos con este aparato maravilloso que es la cámara y el micrófono, ¿no? Hablando de fútbol, sé que tenés una anécdota relativamente cercana de Sudáfrica de 2010. Sí. Bueno, esta muchacha que habló, Silvia Pérez, yo la hice llorar, no en cámara, pero sí al aire. Me la presentó Rosario Castillo y ella quería tener un espacio en los medios. Y entonces yo estaba en la mañana de Alfa y empezó a hacer comentarios de fútbol, con todo lo que significaba que una mujer hablara de fútbol. Ya había habido algunos antecedentes previos, pero ahora que me estoy era una jugada por la presencia de mujeres profesionales en el estudio. Antes era espantoso, eran todos horribles. Sí, las cámaras, todos asistentes. Pero le costaba mucho a Silvia. Entonces empezamos a hacerlo juntos, yo la integraba, tenía su columna, su sección, la invitaba. Y un día me levanto y la dejo hablando sola. Sin avisarle. Sin avisarle. Claro. Previamente, digamos. Seguro. Entonces ella se sentía muy insegura. Y me dice, no te vas a ir. Con los ojos me decía, no te vas a ir, ¿no? Seguí hablando y digo que yo ya vuelvo. Y no volví. Ya estaba escuchando desde cabina. Y cuando terminó se puso a llorar y me decía, pero ¿cómo pudiste hacer eso? Se lo hice porque ya podías hablar sola. Y desde entonces está hablando y es una profesional maravillosa. Sí, cuando el Mundial de Sudáfrica, con un amigo se nos ocurrió poner una pantalla en la Plaza Independencia para transmitir los partidos de Uruguay. ¿Ya vivías en el Palacio Salvo ahí? Sí, vivía en el Palacio Salvo. Y fue tremendo, fue espantoso. Dijeron que no, entre otras cosas. Yo quería tener Artigas, la pantalla, los muchachos peleando allá y la gente. Y me dijeron no, porque estaba demasiado cerca de un símbolo patrio, de que es un monumento, y nada menos que Artigas, ¿no? Y ahí tuve una participación fantástica de el embajador de la integración, don Héctor Lescano, porque en ese momento era ministro de Turismo. Digo, mirá, es un acontecimiento importantísimo, dame una manito porque la gente de la Intendencia no quiere porque está... Y entonces luego se aceptó que yo transmitiera por estar cerca de un símbolo patrio representativo. Como o sea, el mismo argumento, pero al revés. Claro, el mismo momento en contra fue a favor. Y entonces ahí estábamos transmitiendo. Y empezaron a llegar, primero nadie iba a Bolivia, te puedes imaginar. Yo decía, bueno, si llegamos a Andes va a ser maravilloso. Llegamos a Boulevard, fue impresionante, fue maravilloso. Y empezó a llegar amigos y gente que lo invitaba, teníamos una carpa para verlo desde adentro, con un micrófono. Y yo hablaba con la gente. Y la primera cosa que me pasó fantástica fue que a los 5 minutos de empezar el partido sacaron a un chorro por arriba. Yo pedí que lo sacaran para que la gente viera que lo estamos sacando. Porque yo decía que teníamos que cuidarnos el corazón y el bolsillo. Claro. Que tenía que ser un acto de responsabilidad colectivo eso. Y así fue. Pero empezaron a caer los canales y no me daban bolilla ninguna. Hasta que empezaron a darse cuenta de que era un éxito y que había mucha gente. Y empezaron a caer los móviles. Y las productoras académicas, las que por primera vez pisaban la Plaza Independencia. Disfrazadas de productoras con sus telefonitos, con sus cositas, con su vestido, con sus... Y entre otras cosas, entre otras personalidades que estaban ahí, había un señor que tenía una matraca celeste enorme que había hecho su abuelo en el 24 y había sonado en el 30 y ahora estaba sonando en Sudáfrica, ahí por Sudáfrica. Y no se daban cuenta de que eso estaba pasando para transmitirlo. Y había un señor que no salía de su casa cuando el fútbol y que venía porque yo le había pedido que viniera, se llamaba Eduardo Galeano. Y había otro señor que se parecía a Aparicio Saravia y que era el senador Saravia, Jorge. Y habían ministros, y habían trabajadores, y habían de todo. Había historia. Estaba el país, los que somos, los orientales que somos anteriores al uruguayo. Y que además nacimos una redota, para empezar. ¿Qué nos va a joder perder 4-0? ¿Me explico? Eso tenemos que aplicarlo a todas las cosas.
Vamos a hacer una victoria de una redota, que es lo que estoy pidiendo también una para épica el de una redota. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, y yo le explicaba a una productora mía, yo no quiero meterme en tu trabajo, pero mirá lo que tenés ahí. La matraca nomás ya es un hecho histórico. Matraca de madera, que un señor viejito hacía sonar como su padre y como su abuelo. Una cosa maravillosa. Y no me entendían. Hacía un electro y daba así. Ojos de estatua me ponían. Entonces, en ese momento le dije, mira, no es por nada, pero yo quisiera decirte que el señor que está ahí arriba del caballo se llama José Artigas. Eso es lo que está pasando ahora con los medios de comunicación. Vienen, yo tenía la productora en la Plaza Cagancha y muchos venían desde Ejido y yo le preguntaba qué, porque el papá la había dejado en la esquina de Ejido y Chucho, ¿qué había pasado? ¿Qué pasaba desde Ejido hasta la Plaza Cagancha? ¿Qué había pasado? Y no veían nada, porque no ven la vida. Es decir, yo no estoy en contra de la academia, que ojalá lo hubiera tenido. Tuve que aprender golpe a golpe y verso a verso, más golpe que verso. Pero lo que no estoy de acuerdo es que la academia sustituye la vida. Es más, yo que trato de hacer poesía desde niño, que uso la palabra periodística para ganarme la vida y poética para vivir, que no es lo mismo, sostengo que hasta la poesía no puede ser ni antes ni en vez de la vida. Todo después de la vida, que es el milagro más grande, el privilegio más grande que podamos tener. Incluso compartir este diálogo, que yo agradezco a la producción, a ti, al canal, como una forma de revivir, porque volví a pasar por el corazón. Que es la idea del ciclo, además. Por eso te quería pedir en el cierre, no hablamos de tango, no hablamos, bueno, de Buenos Aires apenas, de Montevideo bastante, no hablamos de poesía, habría un montón de temas para hablar contigo. Volveremos. Volveremos. No lo tome como una amenaza, pero volveremos. Pero me gustaría que cerrar esta charla contigo y este primer programa del ciclo, que le cuentes a la gente esa que vos decías, cada tanto hay que hablarle cara a cara, qué significa o qué implicó en tu vida Canal 5 y cómo lo recordás. Muy bien, yo te agradezco enormemente, primero la charla, y segundo, la posibilidad de volver a hablar con mi gente. Yo soy ni más ni menos que uno más. Ni más ni menos. Por lo tanto, a los 12 años, allá con el Turquito Robinsky, con Irineo Riel Correa, después fue intendente, y con otros compañeros, a los 12 años ocupamos el Liceo de Rocha porque había que pelear en aquellos años por la ley orgánica de la universidad. El primer sablazo lo recibí a los 12 años. Capaz que mi padre le dijo al jefe de policía que me pegara para que aprendiera y no aprendí. No hay que decir que sí, hay que cuestionar. A eso vine a Canal 5. Canal 5 me ayudó a cuestionar la realidad, no para negarla, para ver qué de verdad había en ella, para poder insistir en lo mejor, porque hay muchas cosas buenas, y para poder superar lo negativo, porque todavía hay muchas cosas malas. Intenté ser útil y Canal 5 me ayudó a hacerlo. ¿De qué manera? Logrando la afectividad con la gente. Yo nunca fui un tipo muy exitoso, tampoco anduve en la búsqueda de eso. Pero si éxito no es el dinero, sino el afecto, soy extremadamente exitoso y eso se lo debo a Canal 5 porque me permitió ser de nuevo lo que soy, uno más entre todos. Nacho Suárez, muchas gracias por este rato. Gracias a ti. Señores, con ustedes nos encontramos el próximo jueves para seguir acá y también en sus casas repasando la historia de la televisión pública, del viejo Canal 5. Hasta el jueves que viene. No es la solución, asesinar el sol no es demasiado tarde.